Bien, hermanos, pues vamos a pasar a la predicación de la palabra de Dios y seguimos en la carta de Pablo a los romanos y vamos al capítulo 8 de la carta a los romanos. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, no que se hicieran romanos, estos cuatro, sino que Hechos, Romanos. Vamos al capítulo 8 de esta carta, este maravilloso y rico capítulo 8 de la carta de Pablo a los romanos. Vamos a estar leyendo los versículos que van del 12 al 17, aunque hoy solo vamos a considerar los que van del 14 al 17, pero vamos a leer todo esto en su contexto, así que empezamos a leer en el 12, vamos a ver que Pedro lo encuentre. Venga. Romanos 8, ¿sí? Muy bien. 8, vamos al versículo 12. Bien, y dice así la palabra del Señor. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios, y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Amén. Así dice la palabra del Señor, y su pueblo responde, amén. Vamos a orar. Bendito Señor, Padre, Abba. Señor, te agradecemos tus ricas bendiciones que se manifiestan en nosotros cada día. Gracias por tu palabra. Gracias porque por medio de ella llegamos a conocerte más y hallamos el camino y el sendero que nos lleva a la salvación. Y ese camino no es otro que el Señor Jesucristo. Te damos gracias, Padre, y te rogamos que tú, con tu Espíritu Santo en esta mañana, bendigas tu palabra. Que tú la ilumines, que la apliques a nuestros corazones, Señor. Sabemos que te necesitamos más que nunca en estos días. Te ruego porque tú permitas que la palabra ahora sea efectiva en los corazones de tu iglesia, pero también en todos aquellos que están alejados de ti, en todos los que no son pueblo tuyo, Señor. Que tú obres, que tú transformes corazones, que rompas los ídolos que hay en ellos y que tú los lleves a caer rendidos ante la cruz para ser limpiados y rociados por la sangre de Cristo, para ser adoptados como hijos tuyos. Gracias, Señor. Ilumina ahora tu palabra, bendícela y te rogamos todas estas cosas en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén, hermanos. Bien, pues hay cristianos, y en esto incidimos la semana pasada, hay cristianos que creen que son creyentes, o hay creyentes que creen que son cristianos, ¿sí? ¿Se entiende esto? Pero realmente no es así. No basta con decir yo soy cristiano, no basta con venir a la iglesia. Como dijimos la semana pasada también, son personas que están autoengañadas por una tradición familiar, una tradición religiosa, por hacer determinadas cosas, por tener un determinado tipo de vocabulario. Pero son personas que creen que están camino del cielo, pero lamentablemente, si esa situación no cambia, realmente están yendo camino del infierno. Son como aquellos que el Señor Jesucristo en Mateo 7, ¿recordáis? Aquellos que decían, Señor, Señor, en tu nombre no hicimos grandes obras,
y expulsamos demonios. ¿Y qué les dice el Señor? Nunca os conocí, apartaos de mí, obradores de maldad. Así que hay personas que sí, se engañan a sí mismas. Por eso el apóstol Pablo, en otra de sus cartas, la carta a los Corintios, la segunda carta a los Corintios, capítulo 13, él está diciendo que nos examinemos a nosotros mismos para ver si estamos en la fe, es decir, si estamos viviendo una vida cristiana, realmente. Porque, hermanos, el movimiento se demuestra andando, ¿sí? Es un refrán popular, el movimiento se demuestra andando. Este es un extremo, pero luego tenemos otro que también, en el fondo, hermanos, es triste, y es el de aquellos verdaderos creyentes, aquellos verdaderos hijos de Dios que no se gozan en su salvación en Cristo. Son verdaderos creyentes, personas que están realmente salvas, pero no hay seguridad de salvación en ellos. Cada traspiés que dan, están dudando de si son salvos o de si lo han sido alguna vez. Quizá puede ser porque han recibido mala doctrina en las iglesias en las que han estado, o porque tienen una conciencia excesivamente escrupulosa y crítica consigo mismos. Pero no hay seguridad, no tienen seguridad de su salvación. A pesar de la gracia que en Cristo ha sido derramada en ellos, no se gozan, no disfrutan, no vibran con el hecho de que han sido hechos hijos de Dios. Así que yo os pregunto esta mañana, ¿cómo puedes estar seguro, cómo puedes estar segura de que eres un hijo o una hija de Dios? ¿Cómo podemos examinarnos y llegar a esa seguridad? Fijaos, el apóstol Pablo va a empezar a hacerlo ahora, en este capítulo 8 que estamos considerando. Y es curioso porque el apóstol, en todo lo que llevamos de carta, y llevamos un tiempecito y unos cuantos capítulos, todavía no se ha referido a los cristianos de Roma, a sus hermanos de Roma, aún no se ha referido a ellos como hijos de Dios. Aún no ha utilizado esta expresión. Pero a partir de ahora, y empezando por este capítulo, la expresión es constante, fijaos. Si vamos al versículo 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Si vamos al versículo 15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, ¿sí? Por el cual clamamos Abba, Padre. Está implícita la idea de ser hijos de Dios. Versículo 16. El Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos, otra vez, hijos de Dios. Versículo 17. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, etc. Pero es que aún sigue, vamos al versículo 19. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Versículo 21. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Y si vamos hasta el versículo 23, fijaos, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros esperando la adopción. De nuevo, el concepto de filiación con Dios. Y luego, por último, el versículo 29, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Vemos la idea de filiación, ¿se entiende esto de filiación? De hijo, de ser hijos, hijos de Dios. Aparece permanentemente. Pablo quiere que los romanos, y que tú, y que yo, disfrutemos de la certeza de que ya somos hijos de Dios. No que seremos algún día hijos de Dios, sino que si estamos en Cristo, ya somos hijos de Dios. Y este es un privilegio que no depende ni de ti ni de mí, depende de la elección de Dios, de su gracia soberana, de la obra redentora de Cristo en la cruz y de la obra regeneradora del Espíritu Santo en tu alma. Por medio de todo esto,
ya has llegado a ser un hijo de Dios. Ahora bien, cristiano, y me dirijo primeramente a los cristianos o a los que se llaman cristianos. ¿Cómo puedes saber que eres un hijo de Dios a la luz de la realidad de que sigues luchando con el pecado? ¿O no? Yo creo que todos seguimos luchando con el pecado, de diferentes maneras, en diferentes manifestaciones, y sí, muchas veces sin darnos ni cuenta. Pero luego quizás recapitulamos con el tiempo y somos conscientes del pecado que no fuimos capaces de ver en aquel momento. Hijo de Dios, luchas con el pecado. Entonces, ¿qué significa esto? Y más aún en estos días de tanta incertidumbre, hablábamos antes de que cuándo nos vamos a poder reunir y cuándo no. Hermanos, nosotros vivimos, reconozcámoslo, una situación un poco regalada, a pesar de que es molesto, a pesar de que es incómodo, engorroso, nos entristece no poder reunirnos con libertad, nos entristece no poder ver a nuestros hermanos, y los que estáis en casa os pasará exactamente lo mismo, pero no nos podemos quejar en términos generales. Hay personas que lo están pasando muchísimo, muchísimo peor que nosotros. Aquí en nuestro propio país, seguramente en nuestra comunidad autónoma, también en en la ciudad de Sabadell y en otros lugares en el mundo. Vivimos tiempo de incertidumbre, de falta de seguridad, de inquietud. Así que debemos, como mínimo, y fijaos que digo esto irónicamente, tener la certeza de que somos hijos de Dios. Porque esto hará que todo lo demás parezca nada, parezca de broma aquello que nos está pasando. Y Pablo, en estos versículos, en especial en los que van del 14 al 17, ya os he dicho que los primeros eran introductorios para ponernos en contexto, en estos versículos Pablo nos va a mostrar tres evidencias, en los versículos que van del 14 al 16, que nos muestran que somos hijos de Dios. Pero luego también en el versículo 17, solamente en el versículo 17, nos va a mostrar tres privilegios que tenemos como hijos de Dios. De todas formas, hermanos, quiero deciros que todo esto, tanto las evidencias como los privilegios, todo en sí es un gran privilegio. Las mismas evidencias que muestran que somos hijos de Dios ya son grandes privilegios en sí mismo. ¿Bien? Así que vamos a ver la primera evidencia, ¿os parece? La primera evidencia, hermanos, es la guía del Espíritu Santo. Versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Y fijaos, dice estos, y esto es una expresión enfática en el griego original, es como si dijera los tales, categorizando estos, son los hijos de Dios. Y además no dice serán hijos de Dios, dice que ya son hijos de Dios. Y nos dice que estos hijos de Dios son aquellos que son guiados por el Espíritu Santo de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que las decisiones que tomamos en la vida, como qué casa vamos a tener, qué trabajo vamos a escoger, cuál va a ser nuestra esposa, etcétera, ¿son guiadas por el Espíritu de Dios? Bueno, espero que así sea. Espero que así sea. Pero Pablo no está hablando aquí de esto. Aunque sí, ser guiados por el Espíritu de Dios tiene muchas connotaciones. En este contexto Pablo está hablando de otra cosa. No está diciendo que nuestras decisiones estén en sintonía o que nuestras vidas estén en sintonía con el Espíritu de Dios, lo cual es imperativo en un cristiano. No, no. Fijaos, en el versículo 13 mirad lo que dice antes. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. ¿Recordáis? Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Y ahora dice, porque todos, y este porque está uniendo, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Está relacionando el hacer morir las obras de la carne con ser guiado por el Espíritu de Dios. ¿Veis la relación? Para Pablo, aquí, el ser guiado por el Espíritu tiene que ver con tu lucha
con el pecado en el poder del Espíritu Santo. Aquellos que hacen morir las obras de la carne por el poder del Espíritu. Hermano, hermana, o matas al pecado o el pecado te va a matar a ti. Esa es la lamentable situación en la que está el ser humano. Y lo que está diciendo que los únicos que van a querer matar al pecado son los hijos de Dios, los que son guiados por el Espíritu. Porque los que no tienen ningún interés en hacer esto ya están muertos en delitos y pecados. ¿Recordáis que el Señor no está poniendo una condición, sino que está definiendo dos tipos de personas? Lo vimos la semana pasada. Así que este porque, el versículo, como os he dicho, el versículo 14 es una explicación del 13, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, ¿sí? Y aquí hay esa conexión entre hacer morir las obras de la carne y el ser guiado por el Espíritu de Dios. Así que si eres un hijo de Dios, vas a vivir en permanente lucha contra el pecado, pero no estás solo, porque lo vas a hacer en el poder de Dios, en el poder de Dios el Espíritu Santo, que mora en ti. Estos son los hijos de Dios. Esto no es algo místico. Yo soy guiado por el Espíritu Santo, entonces noto como una especie de fuerza que me impele a hacer las cosas que no puedo evitar, ¿no? Es como si sintiera que alguien me empuja a obrar como Dios quiere que empuje, que viva. A veces uno piensa, ojalá yo tuviera ese impulso tan evidente. No. La manera en la que sabemos que somos guiados por el Espíritu Santo, según Pablo aquí, es porque mediante el Espíritu Santo vamos dando muerte al pecado para ir transformándonos poco a poco a la imagen de Jesús, a la imagen de Cristo. Esta es la primera evidencia, la lucha contra el pecado. Tiene que estar en un hijo de Dios. Cuidado, no estamos hablando de vivir en permanente victoria contra el pecado. Estamos diciendo vivir en lucha contra el pecado que mora en ti. El Espíritu Santo guerrea en nosotros contra todo aquello que nos aleja de la imagen de Cristo, porque Dios te ha salvado para hacerte a la imagen de Cristo. Y el Espíritu Santo que ha venido a morar en ti está luchando para convertirte cada día más en alguien hecho la imagen de Cristo. ¿Cómo lo hace el Espíritu Santo? Bueno, yo no sé si te pasa a ti, pero nos hace cada día más conscientes de nuestro propio pecado. Y es una tensión extraña, porque es de esperar que un cristiano crezca en santidad y sea consciente de ese crecimiento en santidad, sobre todo cuando te ves en retrospectiva con cómo eras antes de convertirte a Cristo. No soy quien quiero ser, quien debo ser, decía John Newton, pero por la gracia de Dios ya no soy quien era. Hay un cambio. Y Dios va obrando esta obra en nosotros. Pero al mismo tiempo te haces consciente cada día más de tu pecado, porque cada vez entra más luz en tu corazón. Hemos puesto muchas veces este ejemplo de la persiana, ¿no? Vas abriendo la persiana poco a poco y dices, bueno, parece que hay un poco de polvo, ¿no? Y lo quitas. Pero a medida que vas subiendo, ves que está todo lleno de polvo y de suciedad, ¿no? Dices, ¿cuánta inmundicia hay aquí? Tenemos un trabajo de toda la vida, la persiana no se abre de golpe. Dios nos ilumina poco a poco para ver, no solo para entender su palabra mejor, para conocerle a Él mejor, para amarle mejor, para servirle mejor, sino también para darnos cuenta de toda la inmundicia que aún queda en los rincones. Vamos, que ni con el robotito famoso la vamos limpiando. Lleva tiempo y tiempo. Y además hay algo característico, que tu pecado te entristece. Bueno, nadie es perfecto, El nadie es perfecto que sirve de excusa para seguir haciendo lo que te dé la gana en la vida. Las cosas que antes rechazabas, que son las cosas de Dios, ahora te empiezan a interesar
empiezas a anhelarlas cada vez con más deseo. Y las cosas que antes amabas, todo lo que tiene que ver con tu anterior manera pecaminosa de vivir, empiezas a rechazarlo y a odiarlo y a aborrecerlo. ¿Te ocurre? No hace falta que asintáis. ¿Os ocurre? ¿Odias eso que tanto te atrae? Eso que sabes que es malo y que te hace sentir tan bien y que te gusta tanto, ¿lo odias al mismo tiempo? Pueden ser muchas cosas, no necesariamente cosas físicas, costumbres, formas de pensar, sentimientos, ya no te gustan como te gustaban antes, te entristece cada vez que te regodeas en ellos. ¿Te sientes bien cuando te sales con la tuya a toda costa? Un hijo de Dios no debería. Así que, hermanos, el Espíritu Santo nos hace conscientes de nuestro pecado, pero también te capacita para luchar contra ese pecado y perseverar en esa lucha, que será una lucha de toda la vida, hasta que el Señor nos lleve o Él vuelva. Esto es ser guiado en este caso. De este ser guiado por el Espíritu Santo está hablando aquí Pablo. Esto es una de las primeras evidencias para Pablo de que eres un hijo de Dios. Tu lucha con el pecado. Vamos con la segunda evidencia. Vamos al versículo 15. Y aquí Pablo nos va a decir que nuestra relación con Dios, el Espíritu Santo, ha reemplazado el miedo, y hablábamos de miedo, el miedo heredado de Adán, ¿recordáis? En la escuela bíblica. Pues ha reemplazado este miedo por la libertad. Qué diferencia, ¿no? Del miedo a la libertad. Vamos a leer versículo 15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba, Padre. Y Pablo, como si tal cosa, acaba de introducir aquí una de las doctrinas más maravillosas de la Biblia, la de la adopción. Nuestra confesión de fe habla acerca de la adopción, la Confesión de Londres, y es muy escueta. Dice lo siguiente, os voy a leer lo único que dice. Ahora bien, os animo a aquellos que la tenéis en casa a que luego vayáis, la reviséis, veáis todos los versículos que hay alrededor de estas palabras y veáis todos los tesoros bíblicos que hay aquí contenidos. Dice así la Confesión de Londres de 1689, nuestra confesión de fe. A todos aquellos que son justificados, Dios se dignó en su único Hijo Jesucristo y por amor a éste, hacerles partícipes de la gracia de la adopción, por la cual son incluidos en el número de los hijos de Dios y gozan de sus libertades y privilegios. Tienen su nombre escrito sobre ellos, reciben el espíritu de adopción, tienen acceso al trono de la gracia con confianza, reciben capacitación para clamar Abba, Padre, reciben compasión, protección, provisión y corrección como por parte de un padre. Nunca son desechados, sino que son sellados para el día de la redención y heredan las promesas como herederos de la salvación eterna. Amén. Ahí es nada. Y ya he terminado el sermón. Aquí me podría ir perfectamente, pero no lo voy a hacer. Os confieso que estas palabras me han ayudado mucho para preparar el sermón, porque estaba todo aquí. ¡Qué maravilla! Hermano, en Cristo. Hermana, en Cristo. Eres hijo de Dios por adopción. Jesús es el único hijo que tiene Dios y que no es adoptado. Todos los demás somos adoptados. Eres hijo de Dios por adopción. Y Pablo dice aquí que el Espíritu Santo viene a nosotros, a nuestro interior, para darnos esa seguridad interna de que los trámites de tu adopción
están en regla. Que los trámites no solo están en regla, sino que han sido firmados, sellados y entregados en el registro. Eres hijo de Dios por adopción. Ahora, quiero hacer un inciso. El tipo de adopción de la que habla aquí Pablo es la que, evidentemente, os podéis imaginar, tiene que ver con el mundo grecorromano de su tiempo. Así que, para tener más claras las palabras de este versículo 15, sería bueno que supiéramos un poco, ¿no?, de qué pensaba Pablo o qué imagen les venía a los romanos cuando se hablaba de la adopción. Seguramente tú te imaginas a alguien en la cola de un orfanato, de una especie de estas entidades, ¿sí?, que adoptan, entonces te entregan un bebé, que a veces, bueno, dependiendo del país, las leyes de ese país, puede ser un bebé que tú ya conoces de antemano o que se te presenta de improviso y tú lo llegas a adoptar como tu hijo. Bueno, en el mundo romano esto podía ocurrir puntualmente, pero la adopción de la que está hablando aquí Pablo es otra. ¿Bien? Dice así el comentarista F.F. Bruce y también William Barclay: en el mundo romano del siglo I, un hijo adoptado era un hijo elegido deliberadamente por su padre adoptivo para perpetuar su nombre y heredar su patrimonio. Y por cierto, no eran bebés. Se adoptaban adultos. Estos hijos adoptados no eran en nada inferiores en posición a los hijos naturales. Estos hijos adoptados bien podían disfrutar del afecto del padre más plenamente y reflejar su carácter más dignamente que incluso un hijo natural. Un hombre, un patricio, un caballero, alguien perteneciente a la nobleza romana o alguien muy adinerado. Esto solo lo podía hacer gente libre o libertos, no lo podían hacer los esclavos. Perdían un hijo o no habían tenido hijos y entonces adoptaban a alguien que ellos escogían y adoptaban como hijo para que perpetuara su nombre y su linaje y además heredara todas sus posesiones. De esto está hablando el apóstol Pablo, ¿sí? Así que, trasladándolo al plano espiritual del que habla Pablo, Pablo está diciendo que si tú eres un hijo espiritual de Dios, Él pensó antes en ti y te escogió para llegar a ser su hijo. Nadie se gana un padre, ¿verdad? Tú no puedes tramitar tu propia adopción, ¿verdad que no? Esto es algo que tiene que efectuar 100% el padre, es un acto legal que hacen los padres. Nada puede hacer que un niño se gane el estatus de hijo de alguien, salvo que sea por causas naturales, evidentemente. Así que, como Dios nos ha escogido y adoptado a ti y a mí por pura gracia, vemos la similitud, ¿verdad?, entre lo que Pablo quiere decir a los romanos. Tú no hiciste nada, no merecías nada para ser adoptado como hijo de Dios. Lo hizo todo Él. Él te escogió, Él te buscó, Él te llamó, Él te justificó, Él te santificó, Él te adoptó, Él te hizo su hijo. ¡Qué maravilla! Nuestro Padre Celestial se ha complacido en adoptarnos, sin nada que nosotros hayamos hecho para merecer esto. Así que como nuestro Padre Celestial nos ha adoptado como sus hijos, ahora nosotros no tenemos el temor de un esclavo, porque no somos esclavos, y de hecho era común la adopción de esclavos. Un esclavo no podía adoptar, pero sí que podía ser adoptado. Había esclavos, había siervos que llegaban a ser tan queridos y tan amados por sus amos, que llegaban a ser adoptados por ellos, para que fueran sus herederos y llevaran sus apellidos. ¡Qué maravilla!, ¿verdad? Y nosotros antes éramos esclavos del pecado.
no éramos libres y obedecíamos a Dios, o supuestamente pensábamos que obedecíamos a Dios por religiosidad y más bien por miedo al castigo, o más bien por miedo a las consecuencias de nuestros actos. Pero ahora que hemos sido adoptados, que hemos sido hechos hijos suyos, nuestra obediencia no es por miedo al castigo. Ya no hay temor, ya no hay espíritu de temor como cuando estábamos en nuestros pecados. Ahora obedecemos y servimos a nuestro Padre por amor. Obedecemos por amor, le servimos por amor, porque Él es nuestro Padre. Por eso ahora clamamos estas palabras, Abba, Padre, Abba. El apóstol Pablo no está hablando de la librería evangélica, ni tampoco está hablando de un grupo de pop de los 70. ¿Qué es esto de Abba? Abba era una palabra aramea, ya está, así de sencillo. Los niños pequeñitos la utilizaban para referirse a sus padres. Era como decir papá o papi. ¿Sí? ¿Os llaman papi vuestros hijos o vuestras hijas? Papi aquí, papi allá, papi lo otro, y papi para aquí, papi. Es un término cariñoso. Cuando tu hija te llama papi o tu hijo, no evidencia miedo. Cuando hay miedo, vamos, ni te menta, ¿no? Desaparece. O dice padre, ¿no? Pero el papi, el papá, es algo cariñoso, es algo afectivo. Es la misma palabra que el Señor Jesucristo utiliza en Getsemaní, como vemos en Marcos 14, para referirse al Padre. ¿Recordáis? Abba, Padre, que pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Es un término afectuoso y cariñoso. Y en el versículo 9, si os fijáis en el versículo 9 de este mismo capítulo, Pablo ha dicho, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Es decir, hermanos, nosotros al ser adoptados por Dios, hemos recibido ese Espíritu, el Espíritu de Cristo, y en momentos de angustia, de dolor, de necesidad, de zozobra, de desesperación, podemos clamar con el mismo amor que Jesús clamó en Getsemaní. Abba, Padre, te necesito. Es una expresión de amor, una expresión de confianza, como el Señor Jesucristo, el Hijo Eterno, se refería a Dios el Padre cuando estuvo aquí en la tierra, sin temor. De hecho, dice Pablo en Gálatas 4, así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción como hijos. Por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo. ¿Oyes bien? Ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. ¿Vemos las mismas palabras de Romanos? De diferente manera. Pablo no se liaba, ¿eh? Tenía una sola teología, ¿eh? Para los Gálatas y para los romanos y para los corintios. El Espíritu de Dios nos mueve en nuestro interior cuando estás superado, cuando estás agotado, cuando estás atemorizado y desesperado. No es una oración ritualista, como algunos por ahí han cogido el papi y lo han metido en sus oraciones como si fuera necesario. No va de esto. Porque no es algo que tú incorporas, es algo natural, es un sentimiento. Se utiliza ese Abba para dar a entender que Dios es tu Padre de verdad, tu Padre amado, no un Padre distante, severo y rígido. Y cuando esto ocurre, es por la obra del Espíritu Santo, es porque somos guiados por el Espíritu Santo, porque somos hijos de Dios.
Y vamos a la tercera evidencia, versículo 16. Y el Espíritu mismo, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y aquí otra vez Pablo no está hablando de una voz interior que te susurra, eres hijo de Dios. No esperéis esto. Pablo habla de la experiencia interna y real que tú, como cristiano, como hijo de Dios, debes de experimentar en lo más profundo de tu ser, que realmente Dios te ama, que Dios es realmente tu Padre. Fijaos, Romanos 5:5, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. El amor de Dios, el amor que Dios te tiene, ha sido derramado en tu corazón por el Espíritu que nos fue dado. Esta es la confirmación del amor de Dios por medio del Espíritu Santo. Tú debes de sentirla en lo profundo de tu corazón. Por eso clamas ahora, Abba, Padre, especialmente cuando miras a la cruz del Calvario y ves la preciosa obra redentora y salvadora que ha obrado el Señor Jesucristo en sustitución por tus pecados. No puedes más que sentir ese amor y esa convicción de que Dios te ama. No porque lo diga la Biblia, que ya sería un motivo suficiente, sino porque realmente tú sientes que Dios es tu Padre. Como no tienes ninguna duda de que tus padres son tus padres. Así que hemos visto estas tres evidencias. Son tres evidencias bien claras y preciosas. Primero, tenemos, como hemos visto, recapitulando, que hemos sido hechos hijos de Dios y por lo tanto tenemos una lucha contra el pecado. Y después, que el Señor ha cambiado el miedo por la libertad. Y que ahora tenemos la convicción plena de que Dios es nuestro Padre. Y yo, tras estas evidencias, me gustaría preguntarte, ¿puedes decir que eres un hijo de Dios? ¿Ves en ti ese odio hacia el pecado cuando te resulta tan atractivo al mismo tiempo, pero por contra luchas contra él? ¿Está tu corazón lleno de tristeza cada vez que te sientes derrotado por ese pecado? Pero al mismo tiempo te levantas con amor y confianza en que Dios es tu Padre y clamas, Abba, Padre, y buscas sus fuerzas y su perdón para no volver a caer en el pecado. ¿Sientes realmente que Dios es tu Padre? Da igual, con mayor o menor intensidad. Con mayor o menor intensidad. Sabemos lo duras que pueden ser las circunstancias, cómo pueden adormecer nuestros sentidos, cómo podemos llegar a contristar al Espíritu Santo que mora en nosotros. Pero por tenue que sea, ¿sientes que Dios es tu Padre? ¿Te sientes amado por Dios a través de lo que Jesucristo ha hecho en la cruz? ¿Y solo a través de eso? Pues si esto es así, si en tu mente has respondido afirmativamente a todas estas preguntas, gózate, aún en medio de la tribulación más terrible, porque eres un hijo y una hija de Dios. Es la obra del Espíritu Santo en ti, para que sepas que has sido adoptado por Dios, que eres un hijo y una hija de Dios. Y esto, como os decía antes, en sí ya es un grandísimo privilegio. Ahora vamos a ver los privilegios, y los vamos a ver solamente en un versículo, el versículo 17, con el que vamos a concluir. Pero como también os he dicho antes, hermanos, ser conscientes de todas estas evidencias, sentirte identificado con todo lo que hemos dicho, ya en sí mismo es un grandísimo privilegio. Y ahora, el Señor nos dice en el versículo, el Señor a través del apóstol Pablo, nos dice en el versículo 17, y si somos hijos, también herederos,
herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Y aquí parece, no sé, yo cuando estaba preparando el sermón pensaba, parece que el apóstol Pablo se repita un poco, ¿no? Si somos coherederos de Dios, es obvio que somos coherederos con Cristo, que es su Hijo, ¿no? Entonces, ¿por qué repite esto el apóstol Pablo? ¿Por qué lo matiza? Bueno, porque el apóstol Pablo quiere que tengamos clara una cosa, que si somos herederos de Dios, es gracias a Cristo. Es gracias a Cristo y nada más que a Cristo y a lo que Él ha conseguido para ti y para mí en la cruz. Por ti mismo no tendrías derecho alguno, ni podrías haber alcanzado el llegar a ser hijo de Dios. Pero por estar en Él, por medio de haberte arrepentido de tus pecados y haber puesto fe en su sacrificio en la cruz, ahora por estar en Cristo, lo que es cierto de Cristo, lo es también para ti. Eres coheredero con el Señor Jesucristo. Es por la obra de Cristo y nada más que por la obra de Cristo que tienes esta gloriosa herencia. Y esta herencia consiste en tres cosas, las vamos a ver. Primero, ¿sabes qué? Eres heredero, heredera del mundo. Voy a repetirlo. Eres heredero y heredera del mundo. Somos herederos del mundo. ¿Por qué? Bueno, dice el Salmo 24:1, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Así que eres heredero de las posesiones de Dios, porque Dios es tu Padre. Y no estoy aquí en plan, el mundo es mío, como decía Jack en Titanic, soy el rey del mundo. Nada que ver con esto. Así acabó luego, congelado. No conquistó muchas cosas. Está hablando de que realmente tú vas a ser poseedor del mundo. Dueño y señor del mundo. Al fin y al cabo, el ser humano fue creado para eso, para ser dueño y señor de la creación, virrey junto con Dios de la creación. Pero esto ahora va más allá. Eres heredero de las posesiones de Dios. Como dice el Salmo 37, ¿recordáis? Y si no, os animo a que lo leáis hoy, esta noche, en casa, esta tarde. ¿Recordáis? Los justos, los mansos, los que esperan en Dios, ¿qué dice? Heredarán la tierra. Heredarán la tierra. O Mateo 5:5, ¿recordáis las bienaventuranzas? Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. El mundo ya es nuestro. Estamos en un ya, pero todavía no. Pero lo será a plenitud cuando el Señor regrese. Cuando Cristo regrese será evidente que todo le pertenece a Él y a nosotros por estar en unión con Él. Porque somos coherederos con Él. Las cosas de las que Él va a ser heredero, vamos a ser herederos nosotros. Hermanos, qué maravilla, ¿no? Dice Gálatas 3:16, dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a su simiente, la cual es Cristo. Dios hizo unas promesas a Abraham que tenían que ver con la tierra, pero esa tierra no se refería a la tierra de Israel, a la actual tierra de Israel meramente. Eso tuvo un cumplimiento inicial, se refería a algo mayor, tenía un cumplimiento mayor, a toda la tierra en Cristo y al propio Cristo en sí mismo, que es nuestro Canaán, nuestra tierra prometida, nuestra herencia. Y nosotros somos hijos de Abraham por medio de la fe. Por lo tanto, lo que fue herencia de Abraham también es herencia para nosotros. Y lo que es herencia de la descendencia de Abraham, Cristo, también va a ser herencia para nosotros. Porque por medio de la fe hemos sido hechos hijos de Dios.
Y de nuevo, no dice todo será nuestro, es nuestro. Y fijaos, dice aquí Pablo, si vamos a 1 Corintios 3:21, así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. ¿Veis? Otra vez la misma idea. Todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro, y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. De nuevo, no dice que todo será nuestro, sino que ya es tuyo. No lo disfrutas a la plenitud, pero algún día lo disfrutarás a la plenitud, en los nuevos cielos y en la nueva tierra. Pero fijaos, aún aquello que no es placentero, aún aquello que no nos parece bueno, como la muerte, también es nuestro. ¿Por qué? Porque no hay nada en este mundo bueno o aparentemente bueno, o malo o aparentemente malo, que no sea para nuestro provecho, para nuestro propósito. ¿Y cuál es nuestro propósito? Ser hechos a la imagen de Cristo. O sea que aún el mal, aún el dolor, aún el sufrimiento, aún la muerte, Dios lo usa para transformarte más a la imagen de Jesús, tu hermano, el Hijo eterno de Dios. ¿Por qué? Porque eres un hijo de Dios, adoptado por Dios. Pero además también somos herederos de otra cosa. Aquí viene el segundo privilegio. Atención a esto. Eres heredero de Dios. Eres heredero o heredera de Dios. Romanos 5:2 dice lo siguiente. Dice que los creyentes nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y esto lo relacionamos con el versículo 17 que vemos hoy. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios. No solo vas a disfrutar de la gloria eterna, sino que vas a compartir y a poseer la gloria de Dios. No que vayas a ser como Dios, igual a Dios, pero sí que hemos sido hechos partícipes, y lo seremos aún más, como dice el apóstol Pedro, de la naturaleza divina. Pero aún más allá, es que Dios es tu posesión. Y mira, hermano, hermana, si solo te entusiasma el hecho de que vas a dominar el mundo, como si fueras un tirano de estos, quiero dominar el mundo, si solo te entusiasma el hecho de que vas a heredar el mundo, y no te entusiasma el hecho de que vas a heredar a Dios mismo, hay mucha idolatría en tu corazón todavía. Te estás gozando más en lo creado que en el Creador. No estaremos entonces, si sentimos así, no estaremos alineados con los salmistas, como por ejemplo Asaf, ¿recordáis? El Salmo 73, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra, mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón eres tú, y mi porción, mi herencia, mi parcela, es Dios para siempre. Tu herencia es poder disfrutar de Dios por los siglos de los siglos. Dice Apocalipsis 21:4, y este versículo parece que nos lleva como a la desembocadura de toda la Biblia, como si la Biblia fuera un río en el que está ahí el plan de la salvación y la redención, y desemboca en este gran estuario, y aquí en este versículo dice, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo, la tienda, la morada de Dios con los hombres. ¿Y qué dice? Y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. ¡Qué alegría!
Tu herencia es Dios mismo. El disfrute de poder contemplar y reflejar la gloria de Dios por toda la eternidad. Ver a Dios en todo, amar a Dios en todo, el fin total de toda idolatría. Todo lo que disfrutes en los cielos te va a llevar a dar gloria permanente y eterna a Dios. Y si esto no te entusiasma, si este no es tu mayor fin, esta herencia no te pertenece. Todavía no es tuya. Puede serlo, pero todavía no es tuya. Una de las cosas que hace precisamente el Espíritu Santo al venir a morar en ti es iluminarte al leer las Escrituras y darte cuenta de que quieres más de Dios, anhelas más de Dios, deseas estar en más comunión con Dios, sentir más su presencia como un anticipo de que algún día estarás en la mismísima presencia de Dios. No solo eso, con Dios, disfrutando de Dios, viviendo con Dios como tu posesión más preciada, como tu verdadera riqueza. Y si todo esto te suena extraño, es que el Espíritu de Dios todavía no ha obrado en ti el arrepentimiento y la fe. Y debes arrepentirte y buscarle y anhelarle. Debes clamar por ese arrepentimiento. Pero si estás en Cristo, vas a gozarte, vas a anhelar a Jesús y a su Padre cada vez más. Cada día de tu vida vas a querer crecer en esa comunión, en esa presencia de Dios en todo lo que hagas. Y más allá, en la gloria venidera. Y por último, vas a ser heredero del mundo, vas a ser heredero de Dios y vas a ser heredero de lo siguiente. Vamos a Romanos 8, 22 y 23. En este mismo capítulo, al final, está diciendo: porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Hermanos, vamos a heredar un cuerpo glorificado. ¿Qué es eso? No tengo ni idea. Tampoco nos imaginemos nada extraño. El Señor resucitó con ese cuerpo. Y comió, bebió, habló, paseó y estuvo entre nosotros. Pero realmente no podremos disfrutar plenamente de nuestra adopción, de nuestra herencia, mientras tengamos este cuerpo de pecado en nosotros. Pero esto Dios también lo va a cambiar en ti. Cuando el Señor Jesucristo venga en poder y gloria, Él cambiará el cuerpo de tu humillación y éste será transformado a semejanza de su gloria. Y podrás adorar a Dios sin ningún obstáculo, sin ningún impedimento. Nada estorbará tu plena y pura y santa adoración a Él, ni tu cuerpo. Y esta es tu herencia. Dios te escogió desde antes de la fundación del mundo para ser adoptado como su hijo por medio de la fe en el sacrificio perfecto y consumado de Jesucristo, a favor de tus pecados. Esta es tu herencia eterna como hijo e hija de Dios. Pero Pablo, y creo que este es un sermón y es un pasaje de alta teología y que a veces nos lleva la cabeza a sitios en los que no estamos acostumbrados a transitar, somos más terrenales, ¿no? No por eso lo que Pablo está diciendo es menos real, pero nos cuesta identificarnos muchas veces con estas cosas que nos aguardan, te aguardan como hijo o hija de Dios. Pablo quiere también dar una pincelada de realismo. Pablo sabe en qué mundo vivían los romanos, saben que no era nada fácil vivir en Roma siendo cristiano, y también sabía
que todos los cristianos a lo largo de la historia no iban a poder vivir, los verdaderos cristianos, los verdaderos hijos de Dios, un cristianismo cómodo y facilón. Él dice, volvemos a leer el versículo 17 por si se te ha pasado este detalle, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Somos conscientes de que vamos a estar en la presencia de la gloria de Dios porque transitamos por el mismo camino que Jesús transitó. Vamos a caminar por el mismo camino que Jesús transitó, y este camino pasa por la cruz. No te quepa la menor duda. Tu vida cristiana pasa por la cruz, y tu herencia en los cielos pasa por la cruz. Sin cruz no hay corona. Esto no fue posible para Cristo, tampoco lo va a ser posible para ti. Dijo el Señor, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Dios tiene un hijo sin pecado, que es Cristo, pero Dios no tiene ningún hijo sin sufrimiento. Cristo sufrió, y tú vas a sufrir por causa de Cristo. Y Pablo escribe estas palabras por inspiración para que no dudes de tu adopción cuando vengan las pruebas, cuando vengan las persecuciones, cuando vengan las tentaciones, cuando vengan los sufrimientos, las pérdidas, las enfermedades. Porque normalmente es cuando empezamos a experimentar todo esto que dudamos de que Dios realmente nos ame, de que Dios realmente sea nuestro Padre. Mirad, los creyentes sufrimos los mismos padecimientos que todas las personas de este mundo, los mismos, no hay nada diferente, pero hay algo más que hay que añadir, los padecimientos por causa de identificarnos con Cristo. Y estos tarde o temprano van a venir. Dice el apóstol Pedro, en 1 de Pedro 4, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Hermanos, ¿estáis siendo vituperados por la causa del nombre de Cristo? Dice Pablo que si sufres por causa de hacer las cosas malas de este mundo, Pedro también, pues sufres merecidamente y sufres un castigo que no tiene ningún peso. Mereces sufrir por quebrantar la ley, por portarte indebidamente. Ahora, cuando sufres por causa de Cristo, esto es diferente. Esta es la mayor evidencia de que has sido adoptado por Dios, de que eres un hijo de Dios, de que eres un hermano de Cristo. El mundo te odia porque te pareces a Cristo o quieres parecerte a Cristo. Y esto es otra evidencia de que eres un hijo de Dios, porque solo un hijo de Dios desea identificarse con Cristo al margen de lo que le ocurra, aún la muerte, como están experimentando muchos de nuestros hermanos. A pesar de las aflicciones, hermano, hermana, que puedas decir que Dios es tu Padre, y el hecho de que perseveres a pesar de las pruebas y pecados es la mayor evidencia de que eres un hijo de Dios. Puedes decir con limpia conciencia de que estas evidencias de la adopción están en ti. ¿Luchas contra el pecado? ¿Tienes la seguridad del amor de Dios en ti? ¿Clamas, Abba, Padre, cuando estás en necesidad? Concluyendo, hermano, hermana, por muchas penalidades que sufras, ningún incrédulo tiene mayor privilegio que tú. Eres un hijo de Dios. Y dice 1 de Juan 3, como hemos leído antes, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados
hijos de Dios. Qué privilegio poder decir esto, hermano, hermana. Él nos amó desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos sus hijos amados por medio de la fe en Jesucristo. No por nada que hubieras hecho. Él te adoptó por su gracia y por su misericordia, para que ahora puedas llamarle Abba, para que puedas llamarle papá, con el mismo amor y confianza con el que el Señor lo hizo cuando estuvo aquí en la tierra, mientras aguardaba su glorificación. Y esa esperanza y esa gloria está reservada también para ti y para mí, para todos aquellos que son sus hijos, para todos aquellos que aguardan su venida y la gloria en los nuevos cielos y en la nueva tierra. Pero si todo esto te es ajeno, si todo esto te aburre, te hace bostezar, si has estado pensando en otra cosa durante el sermón, a pesar de lo malo que pueda haber sido, si todo esto no ha movido nada en tu interior, cuidado. Cuidado. Si todo esto te es ajeno, no te engañes a ti mismo y arrepiéntete de tus pecados. Arregla las cuentas con Dios. Todos tenemos que hacerlo antes de ser adoptados por Dios. Todos éramos huérfanos antes de ser adoptados por Dios. En el momento en el que crees en la persona y la obra de Jesucristo en la cruz, vienes a ser un hijo de Dios. Ya no serás nunca más huérfano en este mundo. Como dice Juan en el capítulo 1 de su Evangelio, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ven a Cristo. Ven a Cristo. Confiad únicamente en Él como aquel que puede perdonar tus pecados. Ven a Él como el único que puede salvarte y reconciliarte con Dios el Padre, para que llegues a ser uno de sus hijos. Ven a Cristo, porque el Evangelio está llamándote hoy, en este día, a que vayas a Él, a que te arrepientas de haber vivido en rebelión hacia Él y de que creas en la obra preciosa y perfecta de Cristo en la cruz a favor tuyo. Cree y serás salvo. Cree en el Señor Jesucristo y serás un hijo de Dios. Ven a Cristo, el Hijo de Dios, para poder ser llamado Hijo de Dios. Amén. Vamos a orar. Amado y bendito Señor, por medio de Cristo, tu Hijo, venimos a ti, agradeciéndote la salvación que nos has concedido por medio de Él. Gracias, Señor. Gracias por tu misericordia y por tu amor. Gracias por tu perdón, por tu salvación y por habernos hecho tus hijos, Padre, Padre amado. Amado Dios, en ti nos encomendamos, en medio de las pruebas y tribulaciones, en medio de nuestras caídas y pecados, en medio de nuestra falta de arrepentimiento, en medio de nuestra falta de fe, en medio de nuestra frialdad y propensión a hacer lo malo. Señor, sabemos que tú has puesto tu vida en nosotros por medio del Espíritu Santo. Que esto fructifique poderosamente y nos haga conscientes de que somos tus hijos y tú eres nuestro Padre, y que somos coherederos con Cristo, tu Hijo amado, y que todas las cosas que son suyas son nuestras. Y te ruego por todos los que están hoy sin Cristo, que tú rompas toda idolatría de su corazón, que los quebrantes y los lleves a los pies de la cruz, para que puedan ser llamados junto con todos los demás hijos de Dios, salvados por ti, adoptados por ti, miembros de la familia de Dios, hermanos y coherederos con Cristo, herederos de ti y de tu gloria. Te rogamos todo esto para la IBE y para todos aquellos que estén escuchándonos desde cualquier lugar, también aquí en la Iglesia, a través de Cristo Jesús. Amén.